Pueden ir apuntando en algún papelito las dudas porque el video es un poquito largo y toca muchos temas variados. Vamos a hablar en particular de la vida y de la existencia. Vamos a tratar de encontrar esa diferencia entre lo que existe y lo que vive, y vamos a ver si es verdad que vive lo que existe y si existe lo que vive. Así es que vamos a tocar ese tema. Así es que si están atentos, ponemos el video. No todo lo que vive existe, pero para comprender qué es existir y qué es vivir debemos comprender algunos planteamientos axiológicos por un lado y ontológicos por otro. La axiología es la parte de la filosofía que estudia el valor y la ontología es la parte de la filosofía que se encarga del estudio de todas las cosas. Axiología es la filosofía del valor y ontología es la filosofía de la protoconciencia de todas las cosas. Vida es un proceso y existir es permanecer. ¿Permanece la vida? Sí y no. La vida es una perpetua realidad, puesto que es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, pero los seres vivos no permanecen a no ser que se establezcan en el ámbito de las ideas. Este es el tema a desarrollar. ¿Qué es idea? Idea es un conjunto de atributos mentales que se imaginan, pretenden o recuerdan un determinado establecimiento vinculante, cognoscitivo o experiencial. Repito esto un poco para ver si lo entendemos mejor. La idea es un conjunto de atributos mentales que se imaginan, que se pretenden, que se recuerdan. Es un determinado establecimiento vinculante, cognoscitivo o experiencial. Es decir, es algún tipo de sentimiento, algún tipo de conocimiento, algún tipo de experiencia que hemos vivido. Esas experiencias, conocimientos y sentimientos quedan ahí a nivel de ideas en el mundo de las ideas. En otras palabras, idea es un valor procesado y establecido en la memoria particular o colectiva. Cuando hablamos de memoria colectiva estamos hablando de aquellas cosas que son capaces de transformarse en algo en otra persona. Es decir, yo puedo decirle a alguien un signo casa y esa persona va a reconocer un lugar habitacional, quizá distinto al mío, pero va a reconocer que estoy refiriéndome a eso. A eso me refiero con la memoria colectiva. ¿Pueden existir una idea sin imagen o una imagen sin idea? Absolutamente no. No puede existir una imagen sin idea ni una idea sin imagen. Vamos a irlo analizando para comprenderlo mejor. Para comprender esto se debe analizar la belleza. ¿Puede existir la belleza sin agrado? No. La belleza siempre agrada, pero solo agrada al que la aprecia. La belleza despreciada no es belleza, es algo desagradable. Cuando desprecias algo, lo desprecias porque te desagrada, no porque te agrada. Cuando te agrada, lo absorbes, lo asumes, lo aceptas. ¿Puede existir la necesidad sin una satisfacción que la motive? Pensad un poco en ello. ¿Puede existir la necesidad sin una satisfacción que la motive? No. Se necesita lo que se espera que satisfaga. Tienes hambre porque esperas el alimento. Tienes sed porque esperas la hidratación. ¿Puede existir un interés por descubrir sin la esperanza de descubrirlo o convencerse? No. El interés no va a surgir si tú no te preocupas por indagar, por analizar, por descubrir la razón. Lo que buscas al tener interés en algo es descubrir ese algo. ¿Puede existir una expectación sin la pretensión de disfrutar de un beneficio? Imposible. La motivación solamente se desarrolla en base a la expectación a disfrutar de un bien. Esa expectación a disfrutar de un bien es la que te motiva la voluntad por conseguir. Si no tienes expectación a disfrutar de un bien, no surge la voluntad por conseguirlo. La emoción, el intelecto y la voluntad son aspectos duales complementarios. Lo mismo ocurre con la idea y la imagen. Sin imagen no hay ideas posibles y sin ideas no existen imágenes realizables. Pero cuando las analizamos, una es sujeto emisor, pretensión estimulante y otra es el objeto consecuente o el goce de su valor. La estimulación mental inicia el proceso de la pretensión de la idea en base a una imagen ideal la necesaria. Por ejemplo, la sensación del hambre es una estimulación del prototipo, una estimulación de nuestro cuerpo y esa estimulación imagina el alimento en base a la necesidad vital de alimentarse.
Lo mismo ocurre con el artista que, en base a la necesidad vital de su autoestima, se imagina siendo artista e inicia el proceso de la creación de su obra. Es decir, estas cosas son una dualidad complementaria y una se completa o se cumple en la otra. La expectación a ser artista se cumple en la labor de trabajar la obra y de crear esa obra. Cuando creas esa obra te dices artista, te satisfaces. Esa pretensión a sentirte satisfecho es la que inicia la motivación por conseguirlo. La belleza en este proceso de la existencia es un elemento fundamental. Decimos que la belleza agrada. Y agradan lo proporcionado, lo ajustado, lo ordenado, lo satisfactorio, lo convincente, lo beneficioso. Todas estas cosas nos agradan y podemos decir que son bellas, independientemente de que no se trate de la belleza sensible o de esa belleza sensitiva, como podríamos decir. Sentimental. Esa belleza sentimental que nos atrae por lo bonito es una cosa, pero también lo que se ajusta nos produce agrado y lo que nos beneficia nos produce agrado. Luego nos sentimos agradados con cosas que hacemos, con cosas que comprendemos, con cosas que sentimos. Vemos que en el espectro de la belleza, o que el espectro de la belleza es muy amplio, no se reduce a la belleza física del individuo, del paisaje o del paraíso ecuatorial. La belleza es sinónimo de complacencia, de convencimiento y de bienestar. Estos tres aspectos son interconectivos o transversales, como dicen los jóvenes hoy en día. Lo complaciente se ajusta y beneficia, lo beneficioso se ajusta y complace, y lo justo complace y beneficia. ¿Qué es lo que se recuerda de Brad Pitt, por ejemplo? Sus proporciones, su atractivo físico. ¿Y de dónde surge su atractivo? ¿De su sonrisa? ¿Sus proporciones? Surge de algo que a los apreciadores les satisface. Surge de una cualidad contenida en él que satisface a los observadores que lo aprecian. Y eso es valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Aquí tenemos a los dos bellos. Belleza es un valor. Valor es un sistema operativo que contiene el atractivo conectivo entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento, y entre la expectación y el goce del beneficio. La emoción capta lo necesario y se satisface. Eso atrae. El intelecto reconoce lo que le convence y eso atrae. La voluntad se motiva en lo que beneficia y eso atrae. El atractivo es el conectivo o el conector entre la satisfacción y la emoción, entre el convencimiento y el intelecto, entre el beneficio y la voluntad. La emoción busca afecto y belleza. El afecto vincular en el atractivo compartido satisface. El intelecto busca la verdad y la justicia ajustada al orden universal. La verdad se establece en el convencimiento y la concordia entre criterio y significado. La voluntad busca realizar completamente sus expectativas. El cumplimiento del deber beneficia. Satisfacción, convencimiento y bienestar son valores máximos, pero los valores absolutos son los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido para todos. Estos son los valores insuperables que todos perseguimos o todos estamos de alguna forma reclamando en los demás. ¿Por qué no me haces sentir pleno? ¿Por qué no te ajustas a la justicia para sentirnos justos? ¿Y por qué no cumples con el máximo deber necesario para podernos sentir y sabernos responsables? El valor no tiene peso, volumen ni densidad, pero todos sabemos que existe. La existencia es algo diferente a la vida. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Fuerza es la intensidad de una potencia que presiona el espacio-tiempo. La fuerza es una sumatoria de impulsos derivados de los estímulos energéticos. Por ejemplo, fuerza es la presión del viento, pero el viento es impulsado por la temperatura que lo estimula. Fuerza es la suma de impulsos del proceso de motivación por crear un cuadro, impulsos derivados de la estimulación intelectual por disfrutar de su realización. Vida es el conjunto de fuerzas motrices y se dice que se está vivo o que aquello que se mueve está vivo porque se mueve, pero todo movimiento es derivado de una energía estimulante que lo intenciona, selecciona y que puede moverlo. ¿Qué es vivir y qué es existir? Vivir y existir son dos aspectos distintos que se deben analizar. Viven las especies naturales y existe lo permanente, lo perpetuo, lo que no participa del tiempo ni del espacio. Las ideas existen, la vida se termina. Ser o estar, en este caso, son dos modos de observar lo permanente y lo alternativo. Estar enfermo es distinto de ser enfermo. Lo permanente es universal, trascendente, lo alternativo es particular y temporal. Estar enfermo se cura. Ser enfermo no se cura. Estar cojeando
es distinto de ser cojo. Existe el universal trascendente y vive lo particular temporal. ¿Qué existe siempre en todo? La autoestima, la autonomía, el autocontrol. La autoestima se deriva del afecto vincular percibido y estimulado. La autonomía se deriva de la sinceridad y confianza en el convencimiento. El autocontrol se deriva del poder y dominio sobre el comportamiento, sobre el convencimiento y sobre la convivencia. El afecto vincular, el convencimiento en la razón justa y el deber cumplido son valores humanos constantes y perpetuos. Todo humano pretende la vinculación afectiva, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Todo humano espera justicia, todo humano espera bienestar. Eso es común. El vínculo, la justicia y el bienestar existen, y quien las reparte permanece. El bien común se deriva de la libertad responsable de quien opta por la alternativa válida para todo. Optar por lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa libertad existe, y quien la ejecuta permanece. La autonomía del ser, que se ajusta en el convencimiento de la máxima razón justa del por qué y del para qué del qué, existe. Y el autónomo permanece. La responsabilidad del que cumple con el máximo deber válido para todo existe. El valor de lo pleno, lo justo y lo completo completamente, o de lo cumplido completamente, existe. La memoria del valor existe y permanece interconectada con el valor absoluto. El valor es el contenido de la dimensión. Una línea es una sucesión de puntos, cada uno de esos puntos es valor. Valen para establecer una dimensión, largo, ancho, alto. La suma de puntos crean espacio y superficie. La suma de superficies diversas crean volumen. Cada punto es un contenedor existente de valor en un contenedor físico vivo. El conocimiento del punto y la línea, o del plano y el volumen, existen, independientemente de que esos volúmenes desaparezcan. El teorema de Pitágoras, que propuso una justa razón, hizo permanente a Pitágoras durante 2500 años desde el siglo V a.C. Confucio orientó en la moral familiar y en la ética del comportamiento y respeto por los antepasados, y sus ideas permanecen en el ámbito de las ideas desde hace 2500 años. El coraje de Julio César permanece en el ámbito de las ideas desde hace 2000 años. Existen los valores que establece el ser valiente. La cobardía, la confusión, la mentira y el egoísmo se terminan con quienes lo practican. La naturaleza permanece en lo natural, las normas se establecen en lo normado. El valor se establece entre el sujeto que lo aprecia y el objeto apreciado. Valida a ambos el valor valida a ambos, al sujeto y al objeto apreciado. El artista que realiza una obra de calidad califica en su calidad humana. El artista que realiza una obra comunicativa de aspectos universales trascendentes trasciende en la comunicación establecida. Y el artista que armoniza su obra con la armonía de la ordenanza que ordena el orden universal se establece armónico con los observadores, así de simple. ¿Cuántas totalidades hay? Una. ¿Cuántos todo? ¿Cuántos nada? Uno. ¿Cuántos cosmos? ¿Cuántos universos? ¿Cuántos mundos? Uno. ¿Cuántos campeones de un campeonato? Uno. ¿Cuántos eternos hay? ¿Cuántos infinitos hay? ¿Cuántas madres tienen nacido? ¿Cuántas personas con tu identidad e integridad particular existen? Uno, solamente uno. ¿Por qué no se repiten? Porque lo pleno es solo lo que satisface una intencionalidad necesaria. Lo justo es solo lo ajustado y lo completo es solo y exclusivamente lo cumplido. Sola y exclusivamente uno. Lo pleno, lo completo y lo justo son valor. El valor se establece entre la necesidad del sujeto perceptivo, que lo aprecia, y se aprecian particularidades únicas. No se pueden apreciar múltiples necesidades diferenciadas. Puedes apreciar el bosque o los bosques repletos de plantas, pero no puedes apreciar el bosque y la planta al mismo tiempo. El intelecto establece el convencimiento de la razón entre el sujeto perceptivo y apreciativo y el conocimiento concordante con su criterio. Opera en singularidades independientes. No puede convencerse del convencimiento de la suma del convencimiento de la
no puede convencerse del convencimiento de la suma y del convencimiento de la división al mismo tiempo. Es decir, el intelecto no puede convencerse de dos cosas a la vez. El intelecto se establece en el convencimiento de la razón. Y esa razón es solo y exclusivamente una. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esa razón entre el sujeto perceptivo apreciativo y el conocimiento concordante con su criterio opera en singularidades independientes. No puede convencerse del convencimiento de la suma y del convencimiento de la división al mismo tiempo. La voluntad establece el bienestar al disfrutar del cumplimiento del deber pretendido u ofrecido, pero no puede ofrecer algo y pretender algo al mismo tiempo. No se disfruta de múltiples placeres. El bienestar se determina en singular, la razón se declara en singular y la plenitud o la satisfacción se establecen en singular. Nuestras capacidades son consecutivas y en ese proceso de satisfacer, de ajustarse y de beneficiarse al cumplir, degustan de lo particular, por eso son en singular. Al comer se disfruta del placer en cada bocado, hasta sentirte plenamente satisfecho. Al comprender se convence de cada conocimiento hasta reconocer el convencerse de la razón justa. Al producir se motiva en cada aspecto del proceso hasta cumplir el proyecto. El valor es la realidad constante e inmanente que establece la existencia. Sin valor no se vale. ¿Qué existe y qué no existe? Pensemos en grande. Existe el afecto, el conocimiento, la experiencia, esas cosas existen dentro del mundo de las ideas. Existe aquello que permanece, que perdura y que no participa del tiempo ni del espacio. La existencia no ocupa lugar, ni cumple procesos de desarrollo en tiempo. Existe lo establecido, la existencia es compartida. El afecto, el conocimiento y la experiencia existen, se trasladan, permanecen, la existencia es. La vida se gasta, se estanca, se pierde, la vida está, no es. Ser y estar son dos aspectos distintos. La vida se produce en tres dimensiones, largo, ancho y alto. ¿Y la necesidad, el interés y el deseo son tridimensionales? No. ¿La satisfacción, el convencimiento y el bienestar son tridimensionales? No. ¿Cuál es la dimensión de una necesidad, de un interés y un deseo? Ninguna. ¿Cuál es la dimensión de una satisfacción, de un convencimiento y de un bienestar? Ninguno. Si carecen de dimensiones, serían incluso menores a la física cuántica, porque la física cuántica habla de física, es física de cantidades, ¿no? Y al carecer de esa cantidad observable, pues eres menos que la física cuántica. Es decir, ni siquiera la física cuántica podría observar el afecto, el conocimiento, la experiencia. Sería justo decir que no existen. Sería más justo decir que la necesidad y la satisfacción, el interés y el convencimiento y la expectación motivante y el bienestar son existencias infinitas y eternas. Lógico. La primera partícula, origen del universo, debió ser pretendida, ajustada y deseada por alguna necesidad, interés o deseo originario, ¿o no? ¿El cumplimiento del proceso creativo será la última satisfacción del proceso, sí o no? Obvio. Si lo primero y lo último son la necesidad y la satisfacción, y no existen o no están, son pero no están, lo que existe es precisamente eso, aquello que no está. ¿Por qué? Porque el proceso vital se termina, la existencia no se termina. La energía estimulante existe porque se establece en toda fuerza, pero es anterior y posterior al proceso vital. Vida es solo un proceso entre la expectación y la realización de la razón de ser. La vida existe entre el genoma y lo generado. Pero todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y luego lo generado es necesario para satisfacer cierta estimulación originaria. La satisfacción de la realización, el cumplimiento de lo realizado, el logro o el campeonato existen, pero no son. No son ni están vivos, son establecidos. Existen en la satisfacción de la necesidad que los origina, en el interés del intelecto que los reconoce ajustado y en la voluntad de la expectación cumplida. Consecuentemente, el valor intenciona, selecciona y se motiva a realizar lo generado mediante el genoma que contiene la información a cumplir. Pensar que la información del ADN existe sin un intelecto al que se ajuste, pensar que los debidos procesos de generación del gene existen sin una motivación voluntaria a ser cumplidos o pensar que la información intencional del ADN
no satisface a una capacidad emocional necesitada de su autosatisfacción. Es algo así como afirmar que el pan lo hace un grano de trigo por sí solo. La obra reconocida, realizada, existe en la memoria de la conciencia del creador independientemente de que este creador se destruya o no. La existencia es una cosa y la vida es otra. La filosofía es el estudio de lo invisible y la ciencia es el estudio de lo visible. Lo visible es pasajero, se termina porque empieza. Lo invisible es establecido, no participa ni del tiempo ni del espacio. Aquello que no participa del tiempo es eterno y aquello que no participa del espacio es infinito. La información del ADN no es solo una cantidad de datos. La física cuántica de cantidades en este caso es huérfana, sin la estimulación de los impulsos del proceso, y eso es distinto de la información. Eso es una voluntad motivada, y la voluntad motivada a cumplir con la información contenida en el ADN es la ajustada a su contenido informativo. La ciencia no puede demostrar el establecimiento del impulso estimulado por la finalidad específica de los procesos. Por eso se necesita del complemento filosófico. La estimulación supuestamente es el origen del proceso creativo. Uno se siente estimulado por lo que ha visto en el exterior o por algún impulso que le ha llegado a esa estimulación mediante los sentidos o el sistema nervioso. Y gracias a esa estimulación se impulsa a crear. Lo que ejecuta supuestamente lo realiza su cuerpo, pero lo que queda en la satisfacción por esa estimulación originaria queda en su mente. La mente es como el campo electromagnético, es esa energía que rodea al cerebro, no está en el cerebro, rodea al cerebro, de la misma forma que la energía no está en el cable eléctrico, va alrededor del cable eléctrico. Eso los electricistas lo saben bastante bien. Es como la chispa cuando tú acercas un electrodo y estás soldando algo antes de tocar, porque si lo tocas se pega, antes de tocar, ¡pap!, surge la electricidad. Luego la electricidad está en el campo electromagnético. Eso lo vamos a explicar de otra manera en una diapositiva que vamos a ver ahora. El estímulo necesita de un impulso para manifestarse, así como el aprecio necesita de una cualidad para evaluar. Vayan tomando nota de estas cosas porque son interesantes de analizar. Vamos a hablar un poco del sistema límbico. Este sistema límbico es el que nos permite comprender, nos permite almacenar en nuestra conciencia aquella cosa que va a existir después, aquella cosa que no se muere, aquella cosa que no termina. Sistema límbico es un conjunto de órganos autónomos con perceptibilidad y estimulación encargados de la transformación de estímulos en sensaciones, conocimientos y comportamiento humano. El tálamo es un receptor de la estimulación proveniente del ambiente exterior mediante los sentidos. El hipotálamo es un receptor de la estimulación interior del cuerpo y de los instintos, del hambre, de la sed, produce las hormonas adecuadas a lo necesario. La amígdala cerebral percibe las alarmas de los instintos y las envía al hipotálamo para que reaccione a dichas necesidades, activando las glándulas que producen las hormonas adecuadas a la estimulación. La estimulación apreciativa produce mensajeros. Esos mensajeros químicos o hormonas como la dopamina derivada del vínculo afectivo, de sentirse apreciado, la endorfina derivada del ejercicio físico o el cortisol derivado de sentirse despreciado, ansioso, angustiado o en estrés. Es decir, el hipotálamo se encarga de producir todo este tipo de hormonas para resolver los problemas que pueda percibir o para endulzar aquellas satisfacciones que pueda también percibir. Además de otros mensajeros químicos como la hormona del crecimiento, la adrenalina, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, todo esto es parte del proceso del sistema límbico. El cuerpo físico es un receptor tipo, prototipo de la protoconciencia cósmica en el campo electromagnético intencional, selectivo y poderoso que nos ofrece la posibilidad de realizarnos en plenitud de condiciones, ajustándonos a la razón de ser y cumpliéndonos en el máximo deber válido para todo. La estimulación perceptiva, el dar y recibir o dar y responder es un ejercicio dual complementario interconectado transversalmente. Acción-reacción son sinónimos del actuar. El poder de la estimulación de la percepción no forman parte de las dimensiones, no poseen dimensión alguna, simplemente son, se establecen. El espectro electromagnético del espacio contiene perceptibilidad estimulante, dar y recibir o dar y responder. Por eso pueden viajar las ondas de radio.
Las ondas de radio y el espectro electromagnético valen y el valor es su razón de ser. Tenemos que comprender que nosotros estamos en un ambiente. Nosotros somos parte de estos puntos que vemos acá, que son estrellas. Somos una estrella más. Somos alguien o algo que contiene perceptibilidad, es decir, contenemos esa cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién va a apreciar esto? Bueno, existe una protoconsciencia cósmica. Cuando hablamos de que la energía es intencional, selectiva y poderosa, estamos hablando de una energía bastante distinta a la energía que nos explica la ciencia, porque la ciencia, como os digo, no tiene capacidad epistemológica de llevar esto al área de la filosofía. Los filósofos podemos pensar en estas cosas, los que sean interesados en la filosofía, pero los científicos no van a poder llegar nunca a esa comprensión porque se quedan en el objeto, no en la razón que lo justifica necesario. La protoconsciencia cósmica es esa especie de campo electromagnético, yo lo puse así como campo electromagnético que existe en el ambiente, que es ese tipo de perceptibilidad, ese tipo de apreciación y ese tipo de valores, valores contenidos en todo aspecto, desde la partícula hasta el universo. En todo ello existe valor. Valor que tiene esa propiedad de mostrarse emocionalmente, intelectualmente o conductualmente. Esos valores eh, los podemos percibir nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa receptividad en nuestro cerebro y curiosamente en este cerebro existe el hipotálamo, el hipocampo, y ese hipocampo es aquella superficie que envuelve el tálamo y el hipotálamo. Y vamos a ver cómo funciona porque es bien curioso este sistema. El cerebro está compuesto por estos tres aspectos, el tálamo, el hipotálamo y la amígdala, y el tálamo se encarga de percibir las cosas del exterior. Es un aparato sensorial que percibe estos impulsos mediante la radiación o mediante la longitud de onda de las cosas. Por eso que nosotros cuando miramos las cosas vemos los colores. El color es una longitud de onda y ese fotón toca una de las células fotosensibles de la retina y esa célula fotosensible mediante el sistema nervioso lo manda a ser evaluado. Y al ser evaluado uno dice eso es rojo, eso es verde, eso es azul. Pero todo esto viene a través de los sentidos. No hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado previamente por los sentidos. Y el tálamo es el encargado de esa percepción. Para saber, para discernir si lo que recibe el tálamo es o no es lo necesario, existe la amígdala, y la amígdala lo que hace es alarmarnos en caso de que percibamos algo que no está ordenado con el ordenamiento cósmico. Sabemos que la ordenanza que ordena el orden es una, y en ocasiones nosotros, los humanos, podemos optar por obrar no en libertad por aquello que beneficia siempre a todos, sino usando la libertad por el beneficio particular y erramos en ese conectarnos con el ordenamiento cósmico y la amígdala nos alarma mediante el celo, alarma del, en este caso, del aparato perceptual, es el celo y el celo nos dice eso conviene o no conviene, tómalo o déjalo. Eso lo dice la amígdala antes de que esa información le llegue al hipotálamo. Y en el hipotálamo lo que hace es procesar esta información y transformar estos impulsos en estímulos, estos estímulos en impulsos, y de esa forma estimula las sustancias físico-químicas, las hormonas, y las glándulas del cuerpo se encargan de producir esas hormonas necesarias para responder a eso que el tálamo ha ajustado con el criterio de la conciencia humana o del ser humano. Ahora, en nuestra conciencia existe una conciencia protoconsciente, por llamarlo de alguna manera, una conciencia conectiva con el orden universal, y existe también la conciencia del criterio particular, que es la suma de nuestras experiencias particulares, nuestro conocimiento particular, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Eso lo guardamos en la memoria y en ocasiones la memoria o la conciencia adquirida, esa memoria adquirida supera la pureza de la conciencia original y tomamos decisiones que son erráticas, como el beber, el fumar, el
hacer cosas que tú dices, no, si en mi memoria yo tomo una cerveza y no me pasó nada si es que tomo más cerveza. Bueno, cuando tu conciencia original te dice que la cerveza es agria, que es algo que no, la amígdala te empieza a alarmar y tú, bueno, educas la amígdala, por decirlo de alguna manera, educas a ese celo a que te tolere el hecho de tomar alcohol o fumar o hacer cualquiera de estas cosas. Bueno, esto ocurre porque nos diferenciamos, salimos un poco de la comprensión de la protoconsciencia cósmica porque nadie que yo conozco está preocupado por comprender de qué se compone la protoconsciencia cósmica, cuáles son los elementos de la integridad, de la dignidad en su identidad humana. No lo escuchas las noticias, escuchas que los rusos van por acá, que los americanos van por allá, pero pocas veces te sientas a pensar en la identidad íntegra de la dignidad humana. La estimulación es la que permite, a través de los sentimientos, a través del saber, a través del poder, nos permite crear en base a un atractivo. El atractivo llega a la conciencia siente que hay un valor en aquello que pretendo y ese valor que se aprecia, que es una cualidad derivada del objeto apreciado, nos permite realizar aquello que pretendemos. Luego, todas estas cosas son tres en una. Tenemos la estimulación sentimental, la estimulación cognitiva, la estimulación motivacional, y en esa motivación podemos sentirnos, cuando la cumplimos, nos sentimos realizados. Cuando lo realizamos bien nos sentimos seguros, cuando nos sentimos seguros nos sentimos satisfechos también. Estos tres valores de la satisfacción, la realización y la seguridad son los valores a desarrollar en nuestra identidad íntegra en la dignidad humana. Es decir, nosotros tenemos que sentirnos satisfechos de habernos creado o recreado, habernos realizado. Tenemos que sentirnos seguros de que nos hemos realizado ajustándonos a la razón de ser, y tenemos que saber que nos hemos creado, que nos hemos realizado. Eso se debe a nuestra inteligencia. La inteligencia es esa capacidad que tenemos de reconocer el juicio justo. La inteligencia es un sistema operativo compuesto por conciencia original, es decir, por esas normas de la naturaleza que vienen de la protoconsciencia cósmica que estábamos hablando, de esa ordenanza que ordena todos los cuerpos del cosmos, al que llamamos orden. Esa ordenanza que ordena el orden es lo que llamamos conciencia original. Esas son las normas puras, las normas íntegras, las normas dignas de la identidad humana. Y esa inteligencia que produce esa conciencia original, o que reconoce esa conciencia original, establece con ella más las experiencias que almacenamos en nuestra memoria, establece el criterio. El criterio es la suma de conciencia original o normas de la naturaleza más lo adquirido, que es la suma de experiencias, conocimientos y sentimientos almacenados en la memoria. Esa suma de conciencia original y conciencia adquirida, esa suma de experiencias, conocimientos y sentimientos almacenados en la memoria, más la conciencia original, la pureza de esa conciencia original, esa suma de los dos, conciencia original y conciencia adquirida, hacen de juez, hacen la tarea de juez y juzgan mediante la evaluación comparativa. El criterio es la suma de nociones, conocimientos adquiridos y propios de la naturaleza inserta en la conciencia original del ser a priori, que se utiliza como constitución o mandato máximo similar a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional de un país para juzgar la evaluación realizada por la inteligencia, que sería en este caso el tribunal. La inteligencia es la capacidad de evaluar, analizando y comparando el contenido significativo de una determinada información o signo mediante la comparación, y eso lo que hace es inducir, deducir o discernir si el significado de la información concuerda o no concuerda con su criterio, concuerda o no concuerda con la conciencia original, concuerda o no concuerda con la conciencia adquirida. Si concuerda, se convence, y si no concuerda, lo acusa y declara falso. Es decir, nuestra inteligencia es una especie de tribunal. Es una especie de tribunal donde tenemos el criterio como el centro evaluativo, tenemos la noción de prototipo, la conciencia original, que es la noción del bien común, del sentido común y del ideal común. Tenemos la experiencia, que es la conciencia adquirida, el bien común particular, el sentido común particular y el ideal común particular. Entre ambas existe una especie de discernimiento entre la credulidad,
que es el abogado defensor, sería el equivalente al abogado defensor, y la duda, que sería el equivalente al fiscal. Entonces, entre los dos analizan, disciernen, comparan, y de esa comparación, comparada con el criterio que tienen en la memoria, deducen una sentencia y declaran la sentencia. Así podemos saber o darnos cuenta cómo se llega a la razón. Este tipo de razón existe en nuestra vida. ¿Y qué es vida? Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución del propósito. Nosotros vivimos en paralelo entre estos dos universos, el universo psicológico y el universo fisiológico. El psicológico tiene que ver con lo interno, con la emoción, el intelecto y con la voluntad, con los sentimientos, con los conocimientos, con las experiencias. Y en el universo fisiológico tenemos la alimentación, hidratación y cobijo, que junto con el aire, el ambiente, la luz y la temperatura, pues nos permiten la existencia. Los nutrientes psicológicos serían esto: los sentimientos de agrado, de afecto, de vinculación, los conocimientos certeros de la razón, del por qué, el para qué, del qué, y el bien común que realizamos. Y los nutrientes fisiológicos serían estos: la alimentación, hidratación y cobijo, más el calor, la luz y el aire fresco. Nuestra emoción busca el amor, nuestro intelecto busca la verdad, nuestra voluntad busca la bondad. Esas son las pretensiones de estas tres capacidades sensibles, cognoscitivas y productivas. La conciencia del valor es la que nos permite el conocer las cosas. Y esa conciencia de los valores, existe conciencia de los valores positivos y de los valores negativos. La inconsciencia, o el instinto, que es inconsciente, pero que también pretende protegernos, conservarnos, reproducirnos, al igual que la conciencia, mediante las virtudes, nos hacen prudentes, firmes y templados. Esta suma de estos tres elementos de las virtudes y estos tres elementos de la protección, conservación y reproducción de los instintos son custodios o custodiados por el celo. El celo es aquel que nos dice que la prudencia es demasiada o es escasa, que la firmeza es demasiada o es escasa, que la templanza es demasiado o es escasa, que la protección es demasiado o es escasa, que la conservación es demasiado o es escasa, o que la reproducción es demasiado o es escasa. Eso nos lo dice el celo. Y lo que hacemos durante la vida para sentirnos plenos, justos y cumplidos es realizarnos en la vinculación afectiva filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. ¿Por qué? Porque de esa vinculación afectiva se establece el respeto, la confianza y la unidad. Se establece el amor, se establece la verdad, se establece la bondad. Y eso es lo que nos realizan los vínculos en el afecto. ¿Por qué? Porque crean lazos en unidad, concordia y paz. Los vínculos en el convencimiento crean confianza, los vínculos en el comportamiento crean tradición y respeto. Respeto, confianza y unidad es amor. No puede existir el amor sin confianza y no puede existir el amor sin respeto. Luego, primero necesitas establecer el respeto para poder elevarte a la otra condición de poder confiar, porque no puedes confiar en aquello que no inspira respeto. Luego, la confianza se inspira en el cumplimiento del deber respetuoso del responsable, y una vez que tienes respeto y confianza, pues lógicamente te unes en ese respeto y en esa confianza con el otro. Los vínculos afectivos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales crean la familia funcional que posibilita la autoestima, la integridad y la dignidad humana. Sin esos vínculos no puedes calificar de ser íntegro en tu identidad humana. ¿Por qué? Porque no has madurado, no te has realizado, no te has transformado en adulto. El adulto es ese ser que es autosuficiente, autónomo y autovalente. ¿Qué es existir entonces? Vamos a ver si podemos terminar comprendiendo esto. Cuando la cualidad contenida en el objeto observado es reconocida por el sujeto que lo aprecia, se transforma en valor. Es decir, existe sola y exclusivamente aquello que hemos reconocido. Eso es lo que existe. Lo que no reconocemos no podemos afirmar que exista. Cuando la cualidad contenida en el objeto observado es reconocida por el sujeto que lo aprecia, se transforma en valor. El valor existe en el ideario de la protoconciencia.
La identidad del valor establecido es única en su autoestima, autonomía y autenticidad. El individuo humano reconocido válido en su autenticidad ajustada a la dignidad, en otras palabras, el individuo reconocido válido en la integridad de su identidad, vale. Y consecuentemente existe en el ideario de la protoconciencia. Y al ser válido, es reconocido, atractivo y motivante al conectar. Es decir, su complementariedad va a cumplir a otras complementariedades. O sea, al ser válido, reconocido, atractivo y motivante, al conectar su complementariedad con otros complementarios en el ideario de la protoconciencia. Es decir, cuando alguien te reconoce humano, pues esa humanidad, ese humanismo va a ser compartido con los demás. De hecho, físicamente lo hacemos, ¿eh? A nivel ideario, cuando vemos a alguien que es incondicional, decimos, uy, que es atractivo. Cuando vemos a alguien que es sincero, uy, mira, que es interesante. Cuando vemos a alguien que es voluntarioso, oye, qué colaborador es, qué buena gente, ¿eh? Eso conecta, lógicamente conecta. Pero no solamente conecta a los seres vivos, ¿eh? Conecta también a seres vivos, pero de condiciones establecidas por seres que no están vivos. Por eso que seguimos apreciando a Pitágoras o a Velázquez o a los anteriores que han conseguido establecer algún tipo de vinculación válida para todos. El valor que un individuo reconoce del otro se comparte. Consecuentemente, cuanto más amplio sea el valor establecido, mayor será el número de posibilidades de permanecer en el ideario imaginario de la autoconciencia. Solo existe aquello que es reconocido. Reconocer es volver a conocer, es concordar la identidad con la entidad. La identidad humana en su idea, y su idea es ideal. El ideal humano imaginario es la identidad de la entidad. Cuando la entidad, cuando el ser, cuando el individuo se realiza completamente en su identidad humana, se establece la autoestima, la autonomía y la autenticidad. Ese es el máximo valor a establecer por la identidad humana, por la entidad humana. Sin ese establecimiento, la entidad no se realiza. Si no nos establecemos en la autoestima completa, afectiva, en la autonomía del reconocimiento de la razón de ser y en la autenticidad de cumplirnos en la realización de ser humanos, no estamos realizados. Ese es el máximo valor a establecer, como os digo, y sin ese establecimiento la entidad no se realiza. La falta de realización impide la plena satisfacción, la seguridad en el convencimiento de la justa razón e impide la felicidad esperada por dicha entidad insuficiente. La insuficiencia, la inseguridad y la insatisfacción son sentimientos comunes por muchos compartidos por ignorar la identidad íntegra en la dignidad humana. Ahora pueden compartir, si tienen los micrófonos por ahí activos con radios y esas cosas, pues por favor córtenlo para que no interfiera con la charla, ¿vale? Ok, es algo muy real lo que usted dice, porque si no, el ser humano no cumple con todas esas funciones que mencionó, como la autonomía, el, pues prácticamente ser autónomos y maduros, ¿verdad? Si no cumple uno todo eso que satisfaga nuestras necesidades, es como si siguiéramos siendo niños y al tener esa insatisfacción, nuestra relación con otros, más que ayudar, pues a veces perturba. Entonces es una manera de que nosotros nos vayamos conociendo cuál es nuestro potencial, cuáles son debilidades, fortalezas, y a medida que vayamos avanzando, irlo comprendiendo. Para esta edad que tenemos algunos, creo que ya debimos de haber cumplido bastante. Yo creo, yo también lo creo. Pero fíjate que es curioso esto de la vida. Cuando uno piensa en la vida, estás pensando en procesos, solamente en procesos. Es decir, la vida es el proceso de desarrollo humano, perfecto, pero en ese proceso estás estableciendo dos tipos de cosas. Cosas que sientes, cosas que conoces, cosas que de alguna manera te estimulan a hacer algo y esa estimulación, ese conocimiento, esa sensación no está vivo, no camina, no tiene forma, no tiene densidad. Luego estamos todo el día satisfaciendo una realidad que es existente mediante algo que se termina. Es muy curioso comprender eso, comprender que la vida es solamente un proceso.
Ahora, si en ese proceso yo no me desarrollo, no me hago. Esto es como la fruta. Aquí tengo un arbolito que ha dado unas frutas muy ricas y todas estas frutas ricas están estupendas, pero han salido algunas podridas, las he tirado a la basura. ¿Por qué? Porque no se han realizado. Fíjate lo importante que es el realizarse en el reconocimiento de tu identidad. ¿Eh? Sí. Porque a veces pensamos que la realización es ser profesional, o es ser artista, o ser famoso, ser poderoso, pero la realización tiene que ser humana. Yo he visto gente muy rica que son unos verdaderos desgraciados. Y dices, pero ¿cómo puedes ser tan desgraciado si tienes todo? Tengo todo, pero no tengo el cariño de mis hijos, no tengo el cariño de mi mujer, no tengo el cariño de mis padres, no tengo el cariño de... Ah, yo pensé que la vida era trabajar, y no es trabajar, es crear vínculos. Cuando creas vínculos, esos vínculos te perpetúan. El hecho de que estemos hablando de Velázquez, por ejemplo. ¿Por qué hablamos de Velázquez? Porque hizo cosas que a todos nos convencen, a todos nos satisface, a todos nos llega eso. ¿Cómo fue capaz de crear ese ambiente? O Pitágoras, ¿cómo fue capaz de darnos esta solución para los triángulos? O Picasso, ¿cómo fue capaz de hacer tanta obra? Es decir, por algo se perpetúan. Y claro, cuando no se comprende esto, pues uno piensa, no, pero ellos tuvieron fama y chao. No, pero es que estamos todos, absolutamente todos, estamos llamados a hacer lo mismo, a perpetuarnos. ¿Qué quiere decir, perdón, maestro? ¿Quiere decir que ellos lograron grandes obras gracias a que lograron esa madurez humana? Gracias al valor, Vamos a... gracias al valor. Establecieron cosas de valor. Velázquez estableció aspectos de valor sensual o sensitivo, por llamarlo, emocional. Velázquez establece valores emocionales. Albert Einstein establece un valor científico. Miguel Ángel establece un valor del trabajo, de la obra, es decir, algo que pueda ser reconocido por todos durante mucho tiempo, te perpetúa, pero tienes que haber hecho ese tipo de valor. Y eso generalmente no nos lo explican, nos dicen, mira, vete a la universidad, termina tu carrera, cógete tu cartoncito y con ese cartoncito en la pared busca trabajo. Y ya cuando tengas 80 años, pues ya viviste y chao, nada más. Y uno dice, ¿cómo? Imagínate a Adán y a Eva. Yo, estos dos personajes, no sé si existen o no existen, a mí me da lo mismo, pero el Adán, el Adanito y la Evita estaba siendo humano, el primer ser humano que se separó del vientre de algún mono, no sé, yo no sé de eso, pero el primer humano nació para sentirse humano, para saberse humano, para realizarse humano. El primer humano. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? No podía ir a la universidad porque no existía, no podía preguntar al maestro porque no estaba allí, no podía preguntar a sus padres porque no había. Los padres de este señor eran unos monitos. ¿Qué le va a preguntar al monito? Oye, no, tenía por sí solo que reconocerse en su completa integridad. Es decir, solo debía saber que, ¿cómo me realizo? Para realizarme tengo que empatizar con mi complemento y mi complemento me tiene que calificar. Es decir, es la Evita la que tiene que decirme, Adanito, has sido un buen hermano, has sido un buen hijo, has sido un buen padre, y con esa calificación se establece el vínculo. Y no tiene que hacer nada más que eso, nada más que eso. ¿Qué tiene que hacer un perro? Comprar un animal y decirme, ponerse en el plano del animal. ¿Qué necesita el animal? Además de comida, hidratación, cobijo. ¿Necesita la pareja? ¿Para qué? Para crear la especie, para perpetuar la especie. Si el animal no existe nada más que para eso. La especie de un tipo de animal es necesaria para la especie de otro tipo de animal y esa especie es necesaria para la especie de otro tipo de animal. Lo único que tienen que hacer es perpetuar la especie, nada más. El animal no tiene nada más que hacer. Nosotros tenemos responsabilidad, somos libres, autónomos y responsables. Y si somos responsables, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Es decir, esto es como Claro. decir, sí, nosotros somos responsables, pero yo respondo solamente a lo que me da la gana. Pero fuiste en origen responsable. Entonces tienes que saber cuál es la responsabilidad originaria, no la tuya, la originaria. Entonces cuando comprendes la responsabilidad originaria y la cumples y te haces capaz de controlar los instintos, de capaz de controlar las virtudes, de capaz de controlar el celo, sientes maduro. Y cuando ves a Ahí alguna les digo persona yo, así, cuando le digo a encuentras una... mis hijos, perdón, Claro,
Cuando encuentras una persona así, ¿qué haces? Te atrae porque dices, wow, esta persona se controla, es maduro. Mientras que el que no se controla, el que sube y baja, que está, no sé, ese tipo de personas, cuando las ves, dices, ya, apaga el televisor y márchate de acá. Quiero a alguien Les que... digo yo a mis hijos, maestro, necesitan tener iniciativa propia. ¿Qué es eso? Pues que hagan las cosas que ustedes saben que tienen que hacer sin que yo les diga nada, Claro. para que vayan madurando, obviamente. La importancia del control es tremenda. A los niños desde chicos deberían de enseñarles el autocontrol. Cómo controlas tus excesos, tus carencias. Si eres incapaz de hablar en público, métete en público, métete en la reunión y supera eso. Si eres incapaz de aguantar al vecino porque es un charlatán, mírate con el vecino y aguántalo, sé templado, desarrolla la templanza, desarrolla la prudencia, desarrolla la firmeza. Pero no nos dicen eso, nos dicen, a ver, ¿cómo fue en tu examen de matemáticas que te sacaste? ¿Cómo un 4 en el examen de matemáticas? Ya, castigados a ese fin de semana. ¿Qué educación, oye? Y eso, a eso le llaman educar. A esa cosa le llaman educar. Encima de no haberlo hecho bien, le hace sufrir. Es decir, ni siquiera lo motivas. ¿Cómo se motiva la voluntad? Con la expectación a disfrutar de un bien. La expectación a disfrutar de un bien motiva la voluntad por conseguirlo. Pero si no tienes la expectación de disfrutar de un bien, pues ¿cómo te vas a motivar? Muy difícil. Bueno, el tema este era sobre la existencia y sobre la vida. ¿Cómo entienden ustedes la diferencia entre la existencia y la vida? ¿Quién me podría decir algo sobre eso? Porque la vida es algo material en nuestro cuerpo, y la existencia es pues el mundo de las ideas, lo que permanece y no es nada material ni tangible. Claro, a mí me encaja bastante bien cuando se explica que la existencia es algo que está y que es eterna, y que la vida es solamente es un proceso, pero a veces sucede que uno a veces piensa que uno ha estado o estuvo eternamente aquí, y eso es interesante tal vez de conversar, que a veces pienso que he estado eterno aquí, o cómo sé que, cómo, Eso claro. lo entiendo perfectamente. Uno como que percibe eso de que uno no se va a morir. Uno piensa, cuando me muera no me voy a acabar. Pero lo importante de esto es comprender cómo me hago para no acabarme. Claro. ¿Cómo puedo hacerme durante el tiempo que me han dado? Porque me han dado un tiempo muy reducido, me dieron 100 años nada más, y 100 años se pasan muy rápido. Entonces, ¿cómo hago para permanecer? Y si nos fijamos en lo que hacemos durante el día, cuando os levantáis, ¿a dónde vais? Vamos al baño. ¿Por qué? Por una necesidad, una necesidad. Es decir, es algo que está más arriba que mi sombrerito, que mi gorra. Una necesidad. Voy después a la cocina. ¿Por qué? Porque es necesario. Otra. Voy después al trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque es necesario. Y la necesidad vivió, murió, se accidentó cuando me caí, le dolió la necesidad, el golpe que me pegué en la rodilla. Estaba la necesidad ahí afectada porque me sentía muy mal y casi me muero. Se asustó mi necesidad, o las necesidades que pasaban, o los intereses que tenía, o las expectaciones que yo tenía que estaban por ahí vibrando. Por eso que os hablo de la protoconsciencia como el campo que produce la electricidad, que no llega al aparatito, está alrededor del aparatito. ¿Se entiende? Esas necesidades, intereses y deseos están alrededor. Utilizan el cerebro, claro que lo utilizan para percibir, para crear cosas, para satisfacer aquellas necesidades, porque la necesidad es una pretensión, pero necesitas que sea satisfecha. Y para satisfacerla necesitas del cuerpo. Te guste o no, necesitas del cuerpo, pero cuando lo has creado, cuando te has hecho campeón, el Chino Ríos fue campeón del tenis, ¿cuánto? Una semana. Fue campeón de tenis. Iba a ser campeón de tenis toda la vida. Fue el campeón de Chile. Toda la vida va a ser campeón. Eso no se lo quita ni Dios. Pero él se va a morir. Es decir,
si pensamos en las necesidades, en los intereses, en los deseos, que es lo que se establece, que es lo que está, y está, pero a mí, que es lo que es, y es porque es valor, porque vale, aquello que está pasaría a ser secundario, pasaría a ser totalmente secundario. Fijaos en esto del campo que os cuento. ¿Qué compraríais primero? ¿Una silla o el ambiente donde ponerla? ¿El ambiente? Obvio, si tienes el ambiente, dices, aquí le corresponde una silla de este tamaño, de este otro, pero el ambiente es lo primero. Fijaos, ¿qué es más importante, la conciencia o el criterio? La conciencia. Pero nadie piensa en la conciencia, pensamos en el criterio. Es que yo soy español, como soy español me gustan los toros, ¿eh? Y tú eres chileno, como eres chileno te gusta el rodeo. Y tú eres argentino, te gusta el fútbol. Pero ¿por qué estamos en ese área de indagar en lo superfluo, en lo superficial, en lugar de decir, bueno, ¿qué es la conciencia? ¿De qué se compone? ¿Cómo la nutro? ¿De qué manera puedo tener esa conexión con la conciencia originaria? ¿Qué es una conciencia original? ¿Qué es eso de los valores originales? Por suerte, yo os agradezco a todos los que estáis aquí, porque fíjate, la semana pasada estábamos Concepción y yo, y Sebastián, se me olvida tu nombre, demonios. Sebastián también. Vamos, tres. Y veis, poco a poco estas cosas van interesando porque son fundamentales en nosotros y para cualquier humano lo más importante es comprender su integridad, su dignidad, su identidad. Fijaos esto que es a mí me sorprende mucho esto, porque preguntamos qué es un médico, todo el mundo sabe, qué es un electricista, todo el mundo sabe, ¿qué es un humano? Ay, un humano es bueno, un humano es... Es un humano. Un humano es un humano, un humano es un humano, y hasta ahí llegamos. Pero nunca te dicen, mira, un ser humano es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todos. ¿Por qué? Porque es libre. ¿Y qué es libertad? Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie. El humano es el ser capaz de controlar los instintos, el celo y las virtudes. El humano, nadie te lo cuenta así, nadie te lo cuenta. ¿Y por qué no te lo cuentan? Porque no se ha pensado en ello. Literalmente, no se piensa en ello. No tenemos tiempo porque estamos ocupados en nuestro trabajo y esa hora que te dicen por ahí, aburrido, fíjate, me puse un video ahí de 45 minutos escuchando una cháchara. Claro. Sí, es así. Hay mucha gente que ni se para a pensar cuál es el origen de mi existencia y cuáles son qué pasa cuando yo actúo bien o no bien. Es, eh, es impresionante, me llama mucho la atención que no se pone a pensar en lo en las acciones también que hacemos frente a los demás. Y esa urgencia, ¿sabéis dónde surge? La urgencia por pensar en qué soy, en qué debo hacer con mi vida, qué es lo que me faltó por hacer. ¿Sabéis cuándo surge esa urgencia? Cuando uno casi cuando está al final de su vida. Así es, así es. Sí, Así es. o cuando uno está a punto de perder la vida también. Así Yo es. quiero contar algo. Cuéntame. Mira, lo que pasa es que el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Johannes Kaiser y a él le pasó algo que lo he visto en muchas personas que han estado al borde de la muerte o que han de alguna forma estado, no sé, en coma o que incluso ya se fueron unos minutos. Y él contaba que él, viviendo en Alemania solo, tuvo un infarto y bueno, y se fue. Y bueno, después lo reanimaron y qué sé yo, y él ahora está bien y todo, pero dice que lo que le cambió la vida, eso que le sucedió fue básicamente en los vínculos, porque se dio cuenta que dijo, ¿qué mierda estoy haciendo aquí solo? No, esto no me sirve. Y se vino a estar con su familia y dijo además, sintió la necesidad de casarse, de tener familia. Y se casó y tiene su familia, bueno, él tiene otros hijos, pero me llama mucho la atención porque tengo una amiga que también pasó por algo similar y que le cambió la vida, pero te cambia la vida en el sentido de querer vincularte.
sea, le pasó algo muy similar y ya ahora está ya, conformó una familia, como que algo que te empuja a los vínculos. Mira, si se comprende el hecho del valor, el valor es muy importante de analizar. El valor es algo que se establece mediante el aprecio de una persona por algún tipo de cualidad contenida en algo. Esa cualidad contenida en algo, nosotros decimos que el valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Eso es lo que decimos que es el valor. Pero si te fijas, lo que estamos haciendo con el valor es reconocer el valor del objeto. Pero ¿cuántas veces podemos decir que reconocemos el valor de nuestros hijos o que reconocemos el valor de nuestra pareja o que reconocemos el valor de nuestros padres? ¿Y por dónde deberíamos empezar? Una persona normal y corriente como niño debería de establecer el vínculo filioparental, lo primero. ¿Por qué? Porque el padre te dio a luz. Si lo que vemos hoy en día a mí me da una vergüenza tremenda. Ves hijos de 20 años que se olvidan completamente del padre como si no fueran hijos de su padre. Oye, Isaac, no sé si conocen la historia de Abraham. Isaac era el hijo de Abraham. Abraham le dice, ven hijo mío, vamos a subir al cerro que vamos a hacer una ofrenda a Dios. El hijo tenía 15 años tenía Isaac, y le dice, lleva leña para el fuego para ofrecer a esta ofrenda que vamos a hacer. Y pasan 3 días subiendo al cerro, ¿no? Se fueron aquí a La Parva, ¿no? Aquí tenemos un cerro, La Parva. 3 días caminando, subiendo la cuesta. Y en esa subida yo creo que el niño le habría preguntado al padre, papá, ¿a quién vamos a ofrecer? Porque no ve ningún animal, no ve nada. Y Abraham no le dijo absolutamente nada. Y el hijo subía con el padre hasta que llegan al lugar donde van a hacer la ofrenda y le dicen, a ver, dame las manos, te voy a poner las manos atrás para que no te... Y se da cuenta de que lo va a matar. Lo va a matar, ¿eh? Y la gente no se da cuenta de esta cosa. Abraham iba a asesinar a su hijo, ¿eh? Y el hijo levantó cabeza, salió corriendo, le huyó, dijo, ¡ay, ¿dónde estás, tu padre mierda? ¿Le dijo algo? No le dijo absolutamente nada. Bueno, si tú me has creado, haz conmigo lo que quieras. Y cuando vio eso Abraham, dijo, chao, aquí no hay por qué tocar a mi hijo. Tengo su vínculo establecido. ¿Por qué se dice que la familia de Abraham es la familia modelo del cristianismo, de los judíos, de los islámicos? ¿Por qué? Porque establecieron los vínculos filioparentales, primero con este joven, con su padre, los vínculos conyugales con Sara, que la tomó el faraón y fue capaz de... Incluso Melquisedec le bendice a Abraham y se le entrega a la mujer. Es decir, esa vinculación afectiva filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial es el único que lo ha establecido. Que yo conozca en la historia es el único que lo ha establecido. Hoy en día tenemos familias disfuncionales por todos lados, no hay una familia funcional. El ser puede decirse íntegro. ¿Por qué no te puedes decir íntegro sin establecer esos vínculos? Porque no has cumplido con lo que te decía antes de los animales. El animal tiene que crecer, multiplicarse y cumplir con el ejercicio de ser depredador o depredado, ¿no? Pero tiene que cumplir con eso, ¿no? Entonces nos preocupamos con cosas muy complejas y se nos olvida lo esencial. Se nos olvida... Es que, Martín, este andamio que hay, un andamio en el que está construido toda la sociedad, yo creo que nos ha desviado de pensar en esto, no nos deja pensar en... Claro, pero la responsabilidad es de cada uno. Yo no puedo echarle la culpa a la sociedad. Tengo que responsabilizarme por decir, bueno, ¿qué hago yo? Entonces, ¿qué hago yo para madurar? ¿Qué hago yo para transformarme en un ser íntegro dentro de la dignidad humana y en un ser que sea humano? Tengo que hacerlo yo, independientemente de lo que haya alrededor. Yo aquí vivo, igual que tú, vivimos en el medio de la sociedad, pero tenemos que apartarnos de aquello que no nos realiza. ¿Y aquello que no nos realiza qué es? La falta de valor. La falta de valor, los errores... Tal vez las prisas, tal vez el conseguir, como tú dices, dinero, las dificultades de la vida hace que no nos paremos a... Tú misma lo has dicho, que la edad de pensar en estas cosas es ya cuando somos mayores, evidentemente porque ya tenemos una base sólida de no tener que trabajar, de
Claro. Que bueno, la hemos construido durante nuestra vida. Entonces tenemos ese tiempo, ya no estamos tan afectados por esa estructura social, y al no estar tan afectados por esa estructura social creada tan mal y tan zumbada como estamos todos, ¿no? Pues entonces ese tiempo nos hace ya pensar en cosas, pues como tú dices, más sencillas y más verdaderas, ¿no? Y más coherentes. Tú mismo lo has dicho, o sea, sí, lo digo varias veces, pero a ver, a lo que voy es a que Abraham estaba en un ambiente. Abraham no podía decir, le culpo al sistema y yo no lo hago. Él estaba, no sé si os acordáis, de las ciudades Sodoma y Gomorra. ¿Sabéis qué eran esas ciudades? sí. Eran lo peor que te puedes encontrar en el universo. Estaban ahí y Abraham estaba ahí, Abraham estaba en esa ciudad. Estaba, sí. de hecho, Lot fue el que la esposa, bueno, toda la historia bíblica la podéis ver por ahí. Pero a lo que voy yo con esto es a buscar, a tener esa intención de buscar. Si buscamos, encontramos. Lo importante es tener el interés por encontrar. Cuando tienes ese interés y buscas, lo encuentras. Y también tener esa finalidad muy determinada. Yo cuando salí de la casa salí porque, bueno, no me gusta esto, quiero ver mundo. Bueno, me puse a ver mundo y viendo mundo me di cuenta de que no era suficiente. Y en un momento dado sentí que tanto viaje y tanta cuestión, ¿para qué sirve? Se me quemó la casa y cuando se me quedó puncha, hasta aquí llegué. ¿Qué pasó ahora? No tengo nada después de haberme pasado todo el tiempo acumulando cosas. Cuando tienes... Perdona, Concepción, déjame que termine. Cuando tienes esa experiencia de haberlo perdido todo y de volver a empezar, te replanteas de nuevo otra vez. Ese replanteamiento, yo en Estados Unidos lo vi con los revivals, con esta gente que renace. Estas personas que en algún momento se sienten que deben cambiar, ¡pum!, cambian. Y eso es lo que siento que hoy en día no está pasando. Hoy en día no estamos comprendiendo que tenemos que cambiar y tenemos que hacer ese cambio cada uno, no esperar a que el gobierno nos cambie o que el gobierno nos... No, yo no espero a que el gobierno nos cambie ni nada. Es difícil con la estructura social, con todo lo que hay socialmente, todo, que un poco nos desvía la atención de eso que tú estás diciendo, que realmente estoy de acuerdo contigo y que es lo esencial y que es lo verdadero en la vida, ¿no? Entonces todo eso nos confunde, nos desvía y como tú bien dices, te tiene que ocurrir algo que te haga reaccionar para meterte ya en los conocimientos estos y en las reflexiones estas tan verdaderas y tan fáciles al mismo tiempo, como tú dices, ¿no? Son así, a veces tenemos que darnos con el canto en las narices para saber que estamos ahí. Pero bueno, yo os agradezco un montón, ya se nos está pasando la hora ya. Carecemos de ayudas de otras personas, ¿no?, mayores que nosotros cuando somos jóvenes, que nos enseñen, que a lo mejor hayan llegado a estos convencimientos y que nos puedan enseñar a descubrir a nosotros, porque eso también es valioso, porque tú ahora mismo nos estás ayudando a nosotros a descubrir una serie de cosas que a lo mejor nosotros ni habíamos pensado en ellas. Entonces también cuando somos jóvenes carecemos de esa ayuda de personas que nos podían a lo mejor... Eso es lo bueno que tenemos hoy con esto de Internet, que podemos conectarnos unos con otros y siempre encuentras algo interesante. Ahora, hay que tener cuidado también con esto del Internet porque yo lo veo por mis hijos, por los nietos, veo por los jóvenes que tienen todos los implementos para hacer la casa. Tienen las ventanas, tienen las tejas, tienen el cemento, el yeso, pero resulta que no tienen al arquitecto que les construya la casa. Entonces tienen mucha información, pero no saben para qué usarlas, ¿no? Cuando vemos esto del ser humano íntegro en su dignidad, estoy seguro de que ninguna de las personas que están aquí habían escuchado antes esto, del ser humano íntegro en su identidad y dignidad humana. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No, porque no se habla de eso. Se piensa que el ser humano es ya lo que soy. Ya lo que soy está bien como soy. Y dices, ya lo que eres está bien como eres. No. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de ejemplos de gente que ha conseguido todo lo que tú esperas y no pueden decirse, yo levanto el dedo y aquí estoy yo el paradigma.
yo soy el paradigma. No, nadie lo ha hecho. Entonces, y yo creo que todas estas cosas es una especie de aporte de todos, ¿no? Si entre todos, si formamos una escuela, como yo tuve la academia 21 años y bueno, aquí está Sebastián, que participó en ella y él puede decir cómo se sentía la gente en la academia. Era otro mundo, ¿o no, Sebastián? Era otro mundo, era un mundo de respeto, de atender, entender y estar atentos los unos a los otros, de ir creciendo poco a poco. Y oye, yo veía que en 3 meses sabían los alumnos más de lo que habían aprendido en 3 años en la universidad, ¿entiendes? Pero era por el enfoque, porque estábamos enfocados en el desarrollo humano. Claro. Por sobre todo era el desarrollo humano. Sabíamos que si adquiríamos la calidad como personas, vamos a tener calidad en nuestros productos. Pero no puedes pretender que te hagan calidad en los productos aquel que no tiene calidad como persona. Esto lo he visto siempre así. Y eso es lo que nos ha llevado quizá a tener exalumnos que están en Europa o que están en Estados Unidos, que están viviendo la pintura, pero muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma se interesaron por aprender, porque esto de la educación depende de 2 partes. Por un lado, los recursos que disponga el profesor y por otro lado, el interés del alumno. A veces el profesor tiene un montón de recursos y puede darte un montón de información, pero el alumno no está ni interesado en ella. Entonces, ahí no se establece la educación. Para eso, para que se establezca, necesitas de la dupla, del interés del alumno y del recurso del profesor. Bueno, yo quiero terminarlo ya porque ya nos hemos pasado, ha sido un poquito largo, y agradecerles a todos por estar, porque es domingo y estamos aquí escuchando estas cositas que son interesantes. Sí. Espero que el próximo domingo puedan participar también. Y yo voy a grabar esto, lo voy a editar un poquito y lo voy a poner en el YouTube. Y si tienen gente alrededor, porque estas cosas que nosotros encontramos muy útiles, como atender, entender y estar atentos, entonces si pueden mostrar esta grabación a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, muéstrensela porque seguramente alguno de ellos va a estar interesado también en conocer este tipo de cosas, ¿no? Sí, si muchas gracias. Sí, fue muy interesante lo de hoy y bueno, esperamos para la próxima que podamos aportar más. Estupendo. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, maestro.